estimado Ronald, agradecerte como siempre por la invitación, por el espacio y un saludo enorme a la población, tal como lo mencionabas, posterior a estos más de 50 días de bloqueo es importante analizar los efectos negativos que ha tenido la economía y también qué nos espera a partir de este momento en el ámbito económico, no solamente a nivel Bolivia, sino también a nivel local, ante las declaraciones que también ha dado nuestra gobernadora de que se necesita una reactivación económica. Y es importante analizar qué puntos, qué partes de la economía de nuestro país se han visto mucho más afectadas, qué podemos esperar durante los siguientes meses y qué medidas debemos tomar dentro de cada núcleo familiar para poder paliar también estos efectos negativos que sin duda van a golpear de manera fuerte a toda la región de Bolivia y también van a tener efectos muy particulares dentro de la región de lo que es Pando y Cobija específicamente, ¿no? Es así, algunos en menor, otros en mayor grado, la afectación, pero definitivamente todos de una u otra manera afectadísimos, ¿no? Y lo importante es una tarea, yo creo, principal, una tarea fuerte que tiene el gobierno, la reactivación y el apoyo a los microempresarios, a los emprendedores pequeños, a todos en realidad, porque la situación es caótica. Por otro lado también el tema de los bancos, aquellos que tienen deudas con los bancos, no nos olvidemos ese detalle también. El tema que hasta ahora, hasta el momento, no se normalizó lo que significa la venta de gasolina, la distribución de gasolina en todos los departamentos. Son varios aspectos que inducen a que todos queramos saber qué tenemos que hacer para poder paliar esta situación negativa que estamos viviendo. ¿Qué hacer ante esta situación adversa, Boris? Bueno, estimado Ronald, para poder aportar algunos datos, ¿no?, de qué sectores se han visto fuertemente golpeados y así también ver de qué manera se les debe colaborar a estos sectores, indicarte de que en general, reportado esto por la Cámara de Comercio y por el sector empresarial, la pérdida por estos días de bloqueo, por estos más de 50 días de bloqueo, asciende a más de 3.000 millones de dólares en el país, ¿no? Estamos hablando de un dinero perdido que no se puede recuperar. Ese dinero ya no se puede recuperar. El segundo efecto que va a tener esta pérdida de más de 3.000 millones de dólares dentro del territorio nacional va a provocar de que si nosotros ya teníamos un tiempo para recuperarnos como región, ahora ese tiempo se ha extendido para más años. Estamos hablando de que la recuperación económica va a demorar mucho más, los efectos negativos los vamos a sentir en mayor cantidad de años y al mismo tiempo hay sectores que se han visto afectados parcialmente y otros de manera definitiva. Los sectores que se han visto afectados parcialmente, estamos hablando del agro, sectores gremiales, sectores comerciales. Dentro del agro, la pérdida de lo que es la materia que tenía en la cadena de suministros se ha visto afectada en pérdidas irreparables, ¿no? Esto hemos visto en las carreteras con los camiones que se han quedado varados, toda esa mercadería se ha perdido. El sector comercial y el sector también del gremial que te mencionaba también se ha visto afectado con pérdidas irreparables. Y las pérdidas que son definitivas, estamos hablando de aquellas pequeñas o medianas empresas que se han visto afectadas y han tenido que cerrar definitivamente. Estamos hablando de un reporte de una cantidad gigantesca de microempresas, de pequeños emprendimientos que han tenido que cerrar a causa de los bloqueos. Obviamente esto va a provocar una contracción en la economía. Estamos hablando de que estas personas que han perdido su actividad comercial van a tener que buscar otras fuentes de trabajo y no nos olvidemos que estas empresas también tenían personas contratadas. Estamos hablando de una pérdida del empleo real bastante gigantesca que asciende a miles de personas que han perdido su empleo y al mismo tiempo vamos a ver también el tema inflacionario. No nos olvidemos que cuando no tenemos la capacidad, la fluidez de lo que es el sector comercial, vemos los efectos dentro de la inflación. Obviamente el tipo de cambio del dólar al perder 3.000 millones de dólares lo vamos a ver reflejado en los precios de la canasta familiar. Estamos hablando de que el tipo de cambio de dólar va a tener una variación claramente negativa en el hecho de que vamos a perder el poder adquisitivo de boliviano y estamos hablando de que dentro de la región, ya llevándolo a la región de Pando, obviamente el tener solamente pocas vías de lo que es una cadena de suministro, estamos hablando de que muchos de los productos vienen del eje troncal y otros productos derivados de lo que es Brasil y Perú, se van a ver afectados primero. El tipo de cambio va a afectar de que tengamos un tipo de cambio de moneda del real y del sol, que claramente va a hacer que los precios de la canasta familiar sean más caros. Segundo, el eje troncal, por ende,
ya va a subir también los precios e inclusive los costos operativos ante el desabastecimiento de combustible y también ante lo que es la poca cantidad de productos que van a tener que abastecer porque la otra parte se ha perdido. Entonces vamos a tener un incremento por todos los lados que Pando recibe productos, se va a ver un incremento dentro de los precios y obviamente esto va a afectar principalmente a las familias de más escasos recursos y es importante, primero desde el gobierno nacional, aliviar con tema tributario, con el tema de los créditos, facilitar créditos bancarios inclusive con un plazo de gracia, estamos hablando de que estas empresas puedan recuperarse y otras puedan reinvertir, y al mismo tiempo también se les, como mencionaba, el tema impositivo, se debe aliviar de impuestos a muchas de estas actividades comerciales, la facilidad para que éstas puedan reactivarse económicamente, ayudaría a esta recuperación, que si se hacen bien todas las cosas desde el gobierno nacional y también desde las instituciones locales, estaríamos hablando que de 6 a 8 meses podríamos estar estabilizando lo que son estos 50 días de bloqueo que ha afectado a la economía, ¿no? Salió una información, por ejemplo, va relacionada justamente a que se tenga esa facilidad de préstamos bancarios. Es un proyecto de ley que está en el Senado, una senadora lo presentó, está en pleno proceso, el cual se va a poder prestar cierta cantidad, ¿cierto?, para los emprendedores, con un interés de 3% anual. Está en estudio, está en veremos, pero ya se está intentando reactivar la economía, que es tan importante. Hay un tema preocupante que viene justamente de lo que dijo el ministro de Economía, ¿no? Y esto es importante porque, a ver, es bien sabido, porque esto lo manejan los analistas económicos también, de que hay una deuda con el combustible del gobierno, ¿no? Pero salió a la palestra el ministro diciendo de que no va a haber variación en el término de los precios de los combustibles. Ahora, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? A esas dos cosas. Bueno, indicarte que si bien obviamente el gobierno nunca va a lanzar noticias negativas acerca de la situación actual, pero sabemos que una de las principales situaciones que obviamente han sido afectadas y se van a ver afectadas si el gobierno no toma las medidas correspondientes es el tema del abastecimiento del combustible. Si bien se habla de que esto ha ayudado a aliviar financieramente a lo que es el Estado por el tema del precio de lo que es el combustible, hemos visto claramente de que esto no está siendo sostenible en el tiempo, no en el sentido de que no es una medida correcta, sino en el sentido de que ya el gobierno necesita aproximadamente entre 10.000 millones de dólares y 12.000 millones de dólares para tener un equilibrio fiscal. Actualmente con esto del bloqueo lo que ha hecho es agravar la situación y estaríamos hablando... Se ha endeudado. Se ha endeudado, exactamente. Se ha endeudado. Es así, ¿no? Ahora asciende a mucho más, estamos hablando de casi 18.000 millones de dólares para poder estabilizar todo lo que es la economía fiscal. Estamos hablando de que el gobierno pueda estabilizarse y recién empezar a partir de ese punto a andar para adelante. El tema del desabastecimiento de combustible, comentarte, estimado Ronald, que actualmente no existe la capacidad de abastecimiento a todo el territorio nacional. Hay que ser claros con eso. Se está viendo, pese a los bloqueos, ya debería estar restituyéndose. Ya no hay bloqueos. No hay bloqueos, debería estar restituyéndose, pero no existe la capacidad de distribución, no tenemos la capacidad tampoco de adquisición del líquido combustible y claramente esto va a afectar a todo lo que es la cadena comercial, va a derivar en lo que es la inflación y obviamente vamos a tener nuevamente índices altos con el tema de los precios y obviamente este ministro de Economía es como querer tapar el sol con un dedo, no se puede tapar el sol con un dedo, la economía está quebrada, afectada, las medidas han sido mal tomadas y el desabastecimiento del combustible es uno de los puntos neurálgicos para que la economía vaya funcionando, no solamente en ámbito comercial, en ámbito de agro, sino también en ámbito energético. Estamos hablando de que todos los servicios básicos se ven afectados ante esta ausencia del líquido combustible porque sabemos que nosotros todavía somos dependientes de este líquido para poner en funcionamiento, por ejemplo, la planta generadora de electricidad, la cual aquí en Pando nosotros somos bastante dependientes. Entonces, claramente sí afecta, existe desabastecimiento y es uno de los puntos principales que el gobierno debe analizar de lidiar y de solucionar de manera inmediata. Es así, ¿no? Porque ahí está justamente, porque inclusive hay plazo, ¿no? A pesar de que ya no se puede hacer bloqueo, pero el gremio, lo que significa el transporte internacional, ellos no le pusieron plazo. O sea, ¿por qué? El diésel no está como ellos dijeron. Había un compromiso
hasta ayer no se cumplió. Y ya salieron los dirigentes preocupadísimos porque se comprometió el gobierno a que nos iba a solucionar este tema del diésel, para que los camiones lleguen hasta su destino con la carga internacional o nacional que se tiene, pero no se está dando. Entonces, otra vez estamos llegando a la presión que está teniendo, ¿no? Pero acá, o sea, piensa bien cauto el gobierno con toda la situación que ha pasado, ¿no? Porque definitivamente eso afecta en gran manera. Es así, el sector transporte es un sector vital para, como lo mencionabas, para todo lo que es la cadena de suministro, no solamente de alimentos, sino de todo tipo de bienes. Entonces, cuando el gobierno no garantiza el abastecimiento de líquido combustible para este sector, directamente está quebrando todo lo que es la cadena y por ende la economía. Otra parte importante, que no nos olvidemos, todo lo que es sector importaciones y exportaciones que tiene que ver relacionado con lo que es el transporte pesado, se está viendo completamente paralizado. Es otro de los puntos que el gobierno tiene que atender de manera urgente, no solamente con el abastecimiento de líquido combustible, se van a tener que tomar medidas de shock en ámbito de poder liberar las exportaciones. Estamos hablando de que el hecho de que tengamos dentro del territorio nacional tantas restricciones para lo que es el sector de importar y exportar, limitan lo que es la fluidez de la economía. Y ante una economía tan contraída como la tenemos después de los bloqueos, es importante tomar medidas bastante drásticas en sentido de poder liberar lo que es el mercado y dejar de que la economía vaya recuperándose, como te mencionaba, entre 6 a 8 meses, y lo que es la estabilización de la economía del país va a demorar entre 3 a 5 años. Entonces estamos hablando de que estos efectos de los bloqueos obviamente van a repercutir durante bastantes años. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿A quién le pasamos factura? Y es ahí lo complicado que te mencionaba hace rato, ¿no? Lastimosamente, estos 3.000 millones de dólares y todos los efectos que va a causar en la economía son efectos que nadie va a pasar la factura. Lastimosamente, el gobierno sí debería responsabilizar penalmente a aquellos que han afectado, pero esta sanción penal no va a hacer que la economía se recupere. Son daños, como lo mencionaba, irreparables, que ya no tienen ningún tipo de solución, pero que obviamente el gobierno tiene que tomar medidas paliativas para que no sea tan largo el proceso de recuperación, sino que ese plazo sea corte. Y pues como siempre menciono, cualquier medida mal tomada, quienes pagamos somos nosotros, los ciudadanos de a pie, que obviamente vamos a vernos afectados dentro del bolsillo, vamos a ver la economía contraída y obviamente los índices de inflación que claramente se van a notar en las próximas semanas, que ya lo hemos notado anteriormente en estas semanas de bloqueo, pero ahora lo vamos a notar también durante las siguientes semanas y obviamente nosotros somos quienes pagamos la factura de todas estas malas determinaciones tomadas por el gobierno central. Y entrando al plano local, regional, en el ámbito económico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas? Es tal como ayer escuchaba en una entrevista a la gobernadora, ¿no? Si bien el tratamiento de lo que es el eje troncal con el tema de los bloqueos se tiene que tomar medidas por parte del gobierno nacional, sabemos que nosotros como sector Pando somos un sector relegado de lo que es sin importancia para lo que es el gobierno central, pero es importante que gobernaciones, alcaldías e instituciones, inclusive la Asamblea Nacional, que también la brigada parlamentaria que trabaja acá en el departamento de Pando, tomen las medidas correspondientes en sentido de poder, como te mencionaba, buscar mecanismos de alivio tributario, mecanismos también de alivio burocrático en sentido de lo que es la otorgación de permisos, el tema de poder permitir de que las importaciones, eso tiene que ver mucho con SOFRA, con aduana, importaciones, exportaciones, internación de productos, quede mucho más liberada para que las personas no sientan los efectos de lo que es la inflación desde el eje troncal. Entonces hay que buscar los mecanismos de que exista mayor oferta de productos dentro de la región. Estamos hablando de que en ámbito económico, cuando hablamos de lo que es oferta y demanda, cuando mayor oferta tenemos nosotros por parte de X o Z comerciantes, los precios de la canasta familiar tienden a bajar. Pero cuando nosotros tenemos tan contraídos nuestras fuentes de abastecimiento, estamos hablando de que si tenemos solamente una o dos fuentes de abastecimiento, obviamente los precios tienden a dispararse y encarecerse más. Es un factor económico básico, ¿no? Entonces las autoridades, obviamente, dadas estas situaciones, tienen que tomar las medidas de manera conjunta y a realizar una asamblea, una reunión de emergencia para ver qué medidas desde cada institución dentro de las atribuciones que le corresponde pueden tomar para poder aliviar comercialmente, porque somos un sector bastante comercial, ¿no? Que vivimos bastante del sector
de lo que es del gremio de comercio, de la importación e internación de productos de la canasta familiar. Entonces es importante brindar el alivio a estas actividades comerciales para que puedan seguir funcionando. Muchas de ellas generan empleo desde formal e informal y muchas de las pequeñas familias generan emprendimientos pequeños en casa que obviamente deben ser también aliviados con la garantización de lo que son sus productos básicos para poder, sus insumos básicos para poder continuar funcionando. Así que tarea importante de las autoridades locales, reunirse de manera urgente, buscar mecanismos de alivio tributario, mecanismos de internación y liberación de lo que es la importación y exportación de los productos y al mismo tiempo garantizar de que toda esta cadena de suministro de productos no se vea interrumpida o inclusive afectada por malas personas que muchas veces cometen especulación de productos o inclusive sectores que cometen agio en sentido de incrementar, aprovechar esta crisis económica para poder ganar un poquito más, incrementar el producto y de esta manera terminar afectando a todo lo que son las familias y actividades comerciales dentro del municipio de Cobija. Decía alguien también un aspecto fundamental, al cual, según algunos datos, la carretera troncal, esa carretera, ese anhelo, prácticamente no se va a tener establecido en los plazos previstos. No vamos a tener el apoyo del gobierno. Y ahí vamos a tropezar nuevamente con algo que sabemos bien que cuando llueve perjudica. Bloqueos, pero al tener en las condiciones de las carreteras, ahí ya tenemos otro problema serio, porque no tenemos accesibilidad a lo que significa al eje troncal, de donde vienen las mercaderías, donde vienen los alimentos, todo eso. O sea, ahí es donde también se tiene que trabajar bastante, ver de qué manera, ¿no? Si el gobierno no puede, pero ver de qué manera internacionalmente podemos buscar apoyo para que se pueda concluir. Se entiende, se comprende que la economía, que los bloqueos, que todo esto, pero no se puede, tantos años con esta carretera, que yo creo que este es el momento, ¿no? A pesar de las circunstancias negativas, pero ver de qué manera podemos concluir, que se concluya y se tenga esa conexión, como tienen todos los otros departamentos. Eso no sé, eso es algo que también se debería tomar en cuenta. De hecho, es lo correcto, ¿no? El hecho de no tener una carretera lo que hace es que toda la cadena de abastecimiento se vea encarecida precisamente porque temporada de lluvia no se puede transitar libremente, no tenemos una carretera asfaltada, estamos hablando de que cualquier producto que llega por esta carretera que sufre en temporada de lluvia, obviamente se encarece más, tanto de Y son tramos conocidísimos. Sí, exactamente. Sí. Eso más. Sí, son tramos bastante conocidos. Lo peor de todas estas situaciones, como tú mencionabas, el gobierno, dada esta situación que ya tiene con el tema de la economía, es difícil que pueda cumplir el compromiso de poder culminar la carretera que tenemos. Entonces, tarea para la Asamblea, la Brigada Parlamentaria, exacto, presionar al gobierno nacional para la priorización, porque el hecho de que la economía esté bastante contraída no quiere decir que el gobierno no va a cumplir algunos compromisos que tiene. Se van a cumplir algunos. Dentro de esos pequeños compromisos que se van a cumplir, tiene que estar garantizada la finalización, la culminación de lo que es el asfalto de la carretera. Entonces, tarea de la brigada, poder gestionar y priorizar de que en este año se pueda empezar ya con este trabajo y dar la culminación. Esto de manera directa aliviaría a lo que es el departamento de Pando. Tomar en cuenta que tiene que formar parte de lo que significa la reactivación de la economía por lo acontecido, porque es algo fundamental. Carretera es sinónimo de futuro, porque el productor tiene cómo sacar su producto, tiene cómo llegar hasta los mercados donde ha hecho negocio, todo ello. Por eso la importancia. Y de hecho todo lo que mencionabas, el hecho de la importancia de la carretera, diferentes sectores que pueden brindar la información necesaria, no solamente en el ámbito comercial, estudios técnicos, estudios económicos, que pueden nutrir para que se dé la priorización en ámbito, como lo mencionabas, a la reactivación económica y esto sea de prioridad para el gobierno nacional. Obviamente todos los profesionales y me imagino que las instituciones como universidades, cámaras de comercio también van a brindar la ayuda a nutrir de la información para el informe y obviamente la brigada tenga los mecanismos, las herramientas para poder presionar y gestionar de que esta carretera sea culminada, ya que como lo mencionabas, el hecho de que tengamos una sola vía de acceso al departamento de Pando hace que
dependamos al 100% de lo que es esta carretera para poder suministrarnos de productos, y obviamente esto afecta directamente a lo que es la economía regional, no solamente del municipio de Cobija. No nos olvidemos que los demás municipios tienen una particularidad con el tema de los precios de la canasta familiar, que también cada municipio tendrá que ver el tratamiento específico para aliviar. Tarea profundamente para nuestros parlamentarios, así de claro. Boris, muchísimas gracias, de verdad, por haber